Vamos a comenzar, Robert. Así que yo sé que de a poco se van a ir sumando. ¿Y qué te parece si hacemos una primera oración? Vamos a hacer una oración, Robert, para que lo que Dale. platiquemos no sea de nosotros, sino que sea lo que Dios ponga, la iniciativa que tuvimos el día de hoy para hablar realmente sea de interés y de convicción para transformar corazones el día de hoy. Así que, Robert, si nos diriges en oración. Perfecto. Los que podamos nos ponemos de rodillas. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día santo que nos has regalado, por tu compañía, por tu presencia, porque, bueno, a pesar de los problemas actuales, nos das medios en los cuales podemos, como hermanos, poder seguir congregándonos y compartir y orar los unos por los otros y buscarte a ti en todo momento principalmente. Así que te damos muchas gracias y te rogamos que en este momento también nos puedas dar la sabiduría para poder abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de los hogares que están viendo esta conversación entre amigos y también te rogamos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados y que siempre podamos, con tu ayuda, podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad en todo. Te lo pedimos Amén. sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, por ahí algunas personas ya sumadas también al chat de Telegram, ahí bienvenidos. Por lo menos ahí también, si existe alguna necesidad de escribir, escriban a las personas que consideren oportuno hacerlo. Y pues bueno, vamos a comenzar. La idea que tenemos ahora a todas las personas que se van sumando es leer. Vamos a leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir comentándola, vamos a ir viendo cómo esos hombres que están, hombres y mujeres, porque también se relata de mujeres al final del capítulo, cómo esas personas que estaban sujetas a las mismas pasiones que nosotros pasaron por sus propios problemas y algunos de ellos realmente muy, pero muy graves. Vamos a hacer un repaso, va a ser casi un estudio bíblico, ejercicio bíblico, una cosa de estas, porque vamos a poner bastante a prueba el conocimiento que tenemos de la Biblia, de los relatos históricos que a veces son como que narraciones para niños. Pero si nos damos cuenta en estas historias que a nuestros hijos se las narramos, encontramos de que existieron personas con bastantes problemas, no solamente de carácter espiritual, sino problemas con la ley, problemas con las esposas, problemas de guerra, hubieron bastantes problemas y cómo ellos al final son nombrados, en el caso de uno en especial, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú ves la historia, Roberto, y te encuentras cada cosa que se escribe. Así que, ¿cómo es posible que esas personas puedan tener este calificativo si eran personas normales? Así que en estas ideas vamos a hacer también vamos a comparar con lo que estamos pasando ahora, con todo ese tema que está trayendo miedos y temores a nuestras vidas y lo platicamos, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece, Robert, que si iniciamos? Primeramente, quiero dar una breve introducción, no voy a hacer que me voy a quedar hablando todo el rato, pero yo le decía a Roberto que parece que el Hebreos 11, ustedes por favor busquen en su Biblia, no vamos a tener aquí alguna presentación en pantalla, pero porque queremos que ustedes vayan acompañándonos con la Biblia. Si ustedes van a la Biblia, vámonos a Hebreos 10, ahí queremos comenzar. Eh, Parece que en Hebreos 10 es donde inicia Hebreos 11. No sé, alguien estructuró los capítulos, no voy a poner en tela juicio de eso, pero parece que desde el versículo 35 de Hebreos 10 hay bastante contenido del versículo 11 también. Así que vamos, por favor, ahí síganme en la lectura y lo platicamos, Robert. 10:35 de Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquí esa frase, Robert, la promesa, ¿a qué te recuerda? Yo sé que tú tienes una serie de temas hablando acerca de eso, pero a ver, te dejo ahí con esa primera. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es Génesis 3:15, ¿no? Esa promesa de que iba a venir una simiente que iba a rivalizar con la serpiente, ¿no es cierto?
pero en el medio de toda esa historia aparece Abraham y ahí quizás eh, es donde Dios por ahí restablece ese pacto un poco perdido y le hace una promesa que él iba a poseer la tierra y que su descendencia, en realidad que su descendencia iba a poseer la tierra, que quizás él la veía de lejos, pero que él al final del tiempo la iba a poder disfrutar junto a su descendencia, ¿no? Viene un poco por ahí la mano de a lo que Pablo está hablando. Sí, sí, sí. Y fíjense, vamos a seguir por después de cuando dice la promesa, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjense la esperanza que tienen esas personas. Desde aquel momento uno puede decir, pues, pobrecitos, porque no lo vivieron. Platicando con mi padre acerca de eso, él me decía eso, perdón por mi padre, tal vez lo estoy evidenciando ahora, me decía, oye, es que realmente Pablo estaba un poco equivocado, o sea, él, él, él pensaba que en un par de años vendría, y ya platicando un poco de eso, Robert, yo sé que aquella persona que muere en Cristo, ¿cuánto tiempo le hace falta para poder llegar al regreso del Señor Jesús, al cumplimiento de la promesa? Nada, ¿vale? No. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Nada, simplemente cierra los ojos. Así que, ¿cuál sería el problema para esas personas? Pues ninguno. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Pablo, al estar ante el verdugo y que le fueran a cortar la cabeza, más allá de tener este miedo y terror, ojo con estas palabras porque ahora parece que son muy de moda, él estaría con una tranquilidad porque tan pronto le cortaran la cabeza, del otro lado estaba esa promesa que por bastante tiempo él añoró. Así que por esa es la razón que se deja aquí. Dice, mas el justo vivirá por fe, es el 38. Y aquí viene la parte en donde vamos a ir analizando entre lo que las personas les pasa a todos los integrantes de este capítulo 11, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, Robert, ¿qué te parece esta introducción? Que para mí es la introducción del capítulo 11 y este inicio de los que retroceden. A ver, no nos vamos a adelantar, pero ¿cómo ves ese punto de retroceder? Porque en la actualidad parece que cuando vemos a alguien flaquear, como dicen aquí en México, parece que todas las pulgas se le suben a ese pobre animalito, o sea, al caído, donde se le van todos encima y todo el mundo está encima ahí. Eh, pero según lo que vamos a leer y según lo que dice aquí, aquellos que caen también tienen posibilidad de levantarse. El problema es quedarse ahí. Me hace recordar ese texto bíblico que dice, hijitos míos, no pequéis. Y yo siempre digo que ese es el 95% del mensaje, o sea, no pequen. Pero después, ese texto sigue diciendo, más el que pecare, bueno, abogado tiene para con el Padre, pero no pequen. O sea, hay una solución, pero no pequen. Y acá es como que veo el mismo mensaje, ¿no? O sea, no retrocedan, porque así no agradan a mi alma. Pero bueno, si en algún momento llegaran a retroceder, no se acostumbren a retroceder, traten de no retroceder. Pero si les llega a pasar, y ahí donde vamos al capítulo 11, a ver cuántos ejemplos bíblicos hay de hombres de fe que en algún punto retrocedieron, pero finalmente terminaron haciéndose de la mano de Cristo, ¿no es cierto?, para volver a donde tenían que estar. Y una de las definiciones doctrinales más sencillas y más complicadas a la vez de aplicarlo, sencillas para entenderlo, difícil para practicarlo, creo yo que es el término o la cuestión de la fe, porque nos ahorran bastantes textos, bastantes ir y venir por la Biblia cuando queremos comprobar algún punto de doctrina y te encuentras con la definición más sencilla de algo doctrinal. Ahora sí, nos pasamos a Hebreos 11 e iniciamos con este estudio, que es pues la fe, la certeza, por lo menos en la traducción que tengo dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. Y todo el mundo dice, genial, yo tengo fe. Pero
pero esta fe, a mí me contaba mi padre, yo tengo bastante influencia. Yo sé que ustedes no conocen tal vez a mi padre de manera presencial. Yo muchas de las cosas que soy, gracias a Dios y gracias por tener un padre tan duro en casa. Y él me contaba, aquí, por lo menos aquí en México, Robert, él trabajaba, tenía un trabajo muy seguro en la paraestatal de gobierno. Ya quisiera uno tener un trabajo así en la actualidad, ¿no, Robert? O sea, tener tu base de trabajador y todo. Y él me contaba que cuando él tenía ese trabajo, tenía una fe, Roberto, no, Abraham aquí, o sea, Abraham andaba por él y don Arturo andaba por ese lado. Pero cuando se vino un problema aquí en México, un problema político y despidieron a un montón de personas, ¿qué crees que pasó con la fe de mi padre? Tambaleó. Desapareció. ¿Te ha tocado ese tipo de experiencia, tal vez en tu vida, Robert, tal vez en la vida de ejemplo de alguien, que la fe la tenemos bien definida? O sea, es un tema que no hay vuelta de hoja. Aquí en el capítulo, el versículo 1 de Hebreos 11 está todo, pero ¿qué tan difícil es tener bien presente esto en nuestra vida práctica? Si alguien tiene algún comentario, los que están ahí, Matías, Dora, escríbanlo, hacemos escuchar su voz a través del texto, igual lo pueden compartir. Yo creo que un problema muy grande nuestro, del ser humano, es que estamos acostumbrados a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿no? O sea, a tener esa seguridad. O sea, si lo hago yo, sé que me va a salir y sé que lo voy a tener. Tengo mi trabajito seguro, todos los fines de mes tengo mi sueldo. En mi casa, si hay que hacer algo, voy, lo hago yo, tengo mis cuentas en orden, o sea, todo lo que hay que solucionar, yo lo hago con mi mano. Entonces, en ese momento tengo fe, porque tengo todo controlado. Ahora, la verdadera fe se mide justamente cuando hay situaciones que no están dentro de mi control. Por ejemplo, vamos quizás a nuestro caso, ¿no? Que en algún momento intentaremos vivir del Evangelio, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, no tengo un salario fijo a fin de mes, pero yo tengo la promesa de Dios, que Dios al que vive del Evangelio lo va a sostener. Pero de repente entonces vienen esos días donde vos decís, bueno, el día 10 viene tal cuenta. Y es día 7 y, ay, no tengo un peso. Y es el día 8 y no tengo un peso. Y es el día 9 y no tengo un peso. Y ahí se desmoronó porque yo necesito hacer algo para conseguir ese dinero. Porque en realidad no tengo la certeza de que Dios va a cumplir su promesa. Ahí es cuando falla esa fe, ¿no? Y así se pueden buscar un montón de ejemplos, ¿no es cierto? De cuando las cosas empiezan a dejar de depender de nosotros mismos y tenemos que empezar a confiar en Dios a ciegas, o sea, sin ver. Como, no sé, Moisés cuando, recuerdo cuando iban a cruzar el Mar Rojo, el relato es que ellos entraron hasta la cintura. Iban los sacerdotes con el arca y el agua les daba la cintura. No es que venían a 1 kilómetro, vieron que el mar se abrió y venían, bueno, buenísimo, se abrió el mar, crucemos. No, los tipos se metieron con el agua hasta la cintura y yo creo que las olas los empezaron a mover un poquito y, y recién ahí se abrió el mar. Y quizá Dios nos prueba de esa manera, ¿no es cierto? Dejando que el agua nos llegue un poquito al cuello para ver hasta dónde llega esa certeza, tener esa certeza de lo que esperamos o esa convicción de lo que no podemos ver. Tal cual, a mí se me viene a la mente ahorita en la comparativa que estamos haciendo ahorita por cuestiones de trabajo. Hasta ahorita yo creo que la gran mayoría o el mundo cristiano tiene bastante fe. Tiene bastante fe por lo que tú dices, ¿no? Por el trabajo, por la certeza que tenemos al final de quincena o de mes. Y empezamos a tener una experiencia muy llamativa en el mundo secular, llamada pandemia, llamada un montón de cosas. Por cierto, Roberto, tú me estás mirando bien. Ahí mi cámara se puso un poco rara. Sí, se puso como violeta, estás como extraterrestre. A ver, ahorita la cancelo, la abrimos de nuevo. Ahí Ok, estamos. vale, ya estamos de regreso. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan fáciles y empezamos a tener bastante temor del porvenir.
Entonces, si te das cuenta, ¿puede ser la fe probada a través de los recursos que te llegan a tu vida? Sí, al escasear, esto puede generar en ti miedos y temores. Pero también esa falta de fe se nota cuando tú empiezas a tener temor del mañana, tal vez no de tus recursos, sino tal vez de la incertidumbre que te da que exista el control de masas, las restricciones sociales, un sistema de lo que sea. Entonces, no es solamente una cuestión de dinero, sino también hay una cuestión que está ajena a ti y todo lo que es ajeno a nosotros y no podemos tener el control, eso ya provoca un miedo y el miedo no es un hermano que vaya de la mano con la fe. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver ejemplos en Hebreos 11 donde el miedo formó parte de esas personas, la debilidad formó parte de las personas, pero vamos a aprender cómo ellos se sobrepusieron a todo eso. Pero vamos a entrar primeramente aquí a unos versículos que vamos a analizar. Vámonos del 2 adelante, digo, si no, nunca vamos a avanzar, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se miraba. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Aquí me quiero detener, es un ejemplo rapidísimo que vamos a tocar, Robert, porque platicando eso con mi esposa en la mañana me decía, oye, pero ¿por qué se le estaba culpando a Caín de algo? Porque la intención la tuvo, Roberto, o sea, hay que personas ahorita que no, ni intención tienen, o sea, ni se quieren acercar a un compromiso, así que ¿por qué castigar al pobre Caín que llevó de lo mejor? Llevó de lo mejor que tenía. No le está preguntando que, oye, Caín, ¿por qué no lo hiciste? Y Caín se enojó y mató a su hermano. No, él llevó. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? Y ahí hay un tema muy delicado porque a todo el pueblo de Israel durante toda la historia, de hecho hasta la primera venida de Cristo, sucedió que el pueblo se confundió con el tema de los sacrificios, ¿no? Cuando Dios estableció ese primer sacrificio en el Edén, les enseñó a Adán y a Eva que ese cordero simbolizaba al propio Hijo de Dios que iba a venir a morir. Entonces, el hecho de sacrificar corderos durante todos esos primeros 4000 años de historia no eran un mero ritual como hacían las naciones paganas, que bueno, a ver, ofreciéndote este animal o ofreciéndote esta persona, quiero ganar el favor de los dioses. Ahí es donde se confundía el pueblo y donde se confundió Caín, ¿no? Yo te traigo lo mejor de lo mejor porque quiero agradarte. Y Dios no es lo que miraba, no es lo que quería. Dios lo que esperaba es que de generación en generación se repita la lección de que ese cordero simbolizaba al primogénito del cielo, que tenía que venir a este mundo. Y si ellos hubiesen sostenido esa lección, si la hubiese sostenido Caín y todas las generaciones posteriores, cuando Cristo hubiese venido, lo hubiesen reconocido y hubiesen reconocido su misión y no hubiesen estado esperando un reino terrenal con ejércitos que conquisten el mundo y justamente por desvirtuar la voluntad de Dios sencilla. Sacrifiquen un cordero, o sea, que representa a mi hijo. Es sencillo lo que pide Dios. Y sin embargo el hombre, como Caín, siempre estamos tratando de ver cómo podemos hacer para agradar a Dios y ganar su favor. Fíjate que eso, bueno, también igual podemos pensar en lo que se dice Isaías 1, donde se le acusa al pueblo no de no hacer de no hacer lo que Dios necesita, sino que hacerlo de una forma mágica. O sea, ¿qué se necesita para perdón? ¿Qué se necesita? ¿Un becerro? Perfecto, lo pago, sigo pecando. Ese fue el problema que existe en Isaías. Entonces, si nosotros traemos esto, porque tratemos de jalarlo como un ejemplo a lo que estamos pasando ahora, tal vez en tu vida, podemos entender de que muchas veces nuestras actitudes y muchas veces a tratar de apaciguar un par de cosas en nuestra vida, lo solventamos con esas, ¿cómo se le puede decir, Roberto?
ese celo por Dios en otra cuestión. Entonces, a veces estamos creando una influencia un poco equivocada. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor y somos llamados a ser semejantes de Cristo. Y a veces somos más semejantes al noticiero de la mañana y no necesariamente a Cristo. Y es por eso que muchas veces las derrotas que tenemos en nuestras vidas nos toman por sorpresa y nos duelen. Aquí un poco leyendo lo que dice Matías, habla que cerca dice, venía mirando lo invisible, pero creyendo que venciendo algunas pasiones, pensé que provenían de mí las fuerzas, y cuando vino las enfermedades se desmoronó todo para mí. Nuevamente aprendí la lección. Dora dice, yo aprendí a vivir mi fe solo por hoy, mañana es un misterio y ayer fue. Fíjense que ese comentario que hace Dora, por ahí ya tengo un compañero que un poco a burla, pero tenía bastante certeza en lo que decía. Me decía, Arturo, exactamente ahorita mismo te puedo decir que me voy con Dios. No sé, 5 minutos después. Entonces, a veces es triste ver que tenemos tal vez una fe fundada en muchas cosas que no dependen de nosotros. Y eso nos va a llevar a un punto en donde Pedro, viendo hacia el Señor, Pedro después mirando a los problemas, Pedro hundiéndose. ¿Por qué razón? Porque estamos mirando en cosas que no nos dan el fundamento. Entonces, bueno, ahí, ¿qué piensas, Robert? Hay un texto que una vez un pastor me comentó en un momento muy difícil y me hizo acordar por lo que decía Dora, ¿no es cierto? Yo aprendí a vivir mi fe solo por hoy. Y en Primera de Pedro 5:7, el apóstol dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y hace recordar las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Si es en cuanto a lo material, miren los lirios, o sea, no trabajan, no están desesperados por la vida, y ni Salomón se vestía como ellos. Miren las aves del cielo, ¿alguna vez le falta comida? Incluso son menores en importancia que ustedes los seres humanos y Dios se ocupa de ellos. Entonces, ¿cuánto más no lo va a hacer con cada uno de ustedes? Entonces, el tema de la ansiedad y la desconfianza es una manía nuestra, ¿no? No está basado en que Dios en algún momento haya dejado de cumplir, ¿no? Todo lo contrario, como el pueblo, quizás en un momento, como decía por ahí Matías, ¿no? Pasamos por el Mar Rojo, conocemos el poder de Dios y a las 2 semanas ya nos estamos quejando porque nos falta el agua, ¿no? Así de tremendo somos los seres humanos. Fíjate, ahora viene un otro ejemplo aquí en el versículo 5 de Hebreos 11. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Creo yo que de los relatos que vamos a encontrar ahorita, junto con el de Abel, pero Enoch es el relato más pequeño que puede existir y con tanta profundidad para poder analizar en el sentido práctico. Yo voy a dar un comentario ahorita que tal vez no se lo he dado a nadie. Igual mi esposa está ahí conectada, en un comentario nuevo. No hace mucho, Robert, choqué mi carro, no de una manera fatal, o sea, para nada. Simplemente al incorporarme a una calle principal, de un distribuidor vial hacia una calle principal, pues no medí mi distancia, y enfrente de mí venía un de estas camionetas, de esos carros grandes de 1,5 toneladas de metal totalmente. Pero segundos antes, o sea, segundos antes, hubo una voz que tal cual me dijo, mantén tu distancia. No hubo más, o sea, no hubo más, no se dijo más, simplemente fue eso. Y la escuché, o sea, son cuestiones que se escuchan, no es tu mente, nada, o sea, simplemente se escuchó. Yo dije, bueno, pues algo que pensé. Un minuto después hago esta incorporación,
me fijo para ver quién venía de ese lado, no me fijo que el enfrente se detiene, agarro y le pego debajo del faro y bueno, le hace un hueco ahí, ¿no? Entonces, me quedé pensando en qué pasaría, Robert, si nosotros aprendiéramos a tener esta habilidad de identificar la voz de Dios. Yo creo, Robert, que la diferencia entre nosotros con los hombres que vamos a ver ahora es de que ellos tenían ese músculo auditivo, no sé cómo se le puede decir, bien desarrollado, que no solamente era algo que pasaba por aquí, o sea, un momento, sino que tan pronto se escuchaba esa voz, tan pronto hacían caso y tan pronto actuaban en consecuencia. Yo no le veo ninguna diferencia y en ese caso, en Enoc, podemos ver que fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc? Escuchaba la voz de Dios. Y si hubieras escuchado esta voz de Dios, Roberto, hace más años, bueno, más en tu juventud, estás en la flor de tu juventud, claro, pero más todavía atrás, ¿qué cosas te hubieras evitado? Si empiezo no termino. Creo que la mayoría de las consecuencias me hubiese evitado, ¿no? Viste que te comenté que estoy grabando una serie sobre el deseado de todas las gentes, sobre Sí, ese libro que escribe Elena de White, que tiene que ver todo con la vida de Cristo, ¿no? Y al correr de los capítulos, una de las cosas que me sorprendió, estamos hablando de Jesús, que fue, si bien Jesús es el Hijo de Dios, fue 100% hombre como nosotros, ¿no? O sea, fue el único hombre que no pecó. Entonces, ahí, o sea, ahí está la fórmula, ¿no? O sea, si a mí me gusta una torta que veo en la televisión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir la receta al pie de la letra. Si yo le echo más crema, más azúcar, menos azúcar, no me va a salir igual. Y la onda es que salga igual. Bueno, en esto es lo mismo, ¿no? Entonces, la receta, ¿cuál es? Jesús. Y a mí me sorprendía varias cosas que él hacía, ¿no? En primer lugar, no se contaminaba con alimentos, bebidas o sustancias que pudiesen embotar su mente. O también cantidad de comida, porque a veces puede ser comida buena, pero en cantidad. Todo esto, todas esas cosas, embotan la mente e impiden lo que vos decías, estar atento uno a escuchar la voz de Dios, porque la mente está embotada. Después, ¿qué más hacía? Bueno, durante todo el día venían las muchedumbres y él estaba, sanaba, hablaba, predicaba, seguía sanando. A las 10, 11 de la noche se iban todos y él, bueno, trataba de descansar aunque sea un poco. Pero ¿qué hacía automáticamente? Antes que amanezca, se levantaba y no se arrodillaba al lado de la cama. Se iba a la montaña, se iba al medio de la naturaleza, a la montaña. Y ahí se ponía en oración con su padre quizás 1, 2, 3, 4 horas hasta que amanecía y él volvía a retomar su trabajo. Entonces ahí ya tenemos parte de la receta, ¿no? No contaminar nuestro cuerpo, no obstruirlo, no exagerar con lo que uno mete eh, y después buscar a Dios en la tranquilidad de la naturaleza. Esas eran las cosas que hacía Jesús y que yo estoy seguro de que nosotros, o sea, voy a hablar por mí, pero también creo que la mayoría de los que yo conozco no lo hacemos o porque no podemos o porque no estamos acostumbrados. Si me he despertado para orar es al ladito de la cama y me vuelvo a tapar porque hace frío y, y hasta ahí nomás, ¿sí? Y cuando tengo que comer a veces no me mido y a veces consumo azúcar de más y sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Y después digo, ¿y por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios como la escuchaban estos personajes? Y claro, claro. si mi cuerpo no está preparado para escuchar la voz de Dios, si mis costumbres y mis hábitos no están preparados. Totalmente de acuerdo con eso. Por ahí alguien me estaba diciendo de que llega un momento en tu vida en donde tienes que hacer un alto y tienes que hacer un recuento de lo que has hecho. Y si lo que has hecho hasta ahora te ha hecho una mala persona, digo, tienes que empezar a sacar cuentas, ¿no? Eso desde el punto de vista pagano, alguien que te puede decir una frase motivadora. Pero cuando nosotros vemos a estas personas que vamos a leer ahora,
muchos de ellos hicieron bastantes altos en su vida para que al final puedan ser llamados hijos de Dios. Pero bueno, vamos a seguir leyendo Hebreos. Dice Hebreos 7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí nosotros encontramos una historia que igual, a ver, Roberto, ya está sonriendo ahí. Una historia de Noé en donde después del diluvio, por ahí tiene un desliz. Hay muchísimas formas de entender esto. Yo no quiero entrar en detalles sobre ese punto. Algunas personas hablan de que realmente él se embriagó y estaba desnudo. Algunos otros hablan acerca de que él, Can, vio la desnudez de su padre, o sea, vio a su padre desnudo con su madre. Hay varias versiones con respecto a eso, dependiendo de cómo se entienda. Pero aquí, sobre todo en el relato de esta historia en particular, no se resalta ese tema. Se resalta el compromiso que se tuvo para llevar a cabo una empresa muy, muy difícil. Una vez en son de burla, aquí mi amigo presente, un día me cuestionó acerca de por qué no quedarnos más tarde estudiando la Biblia, ¿no? Cuando teníamos por ahí un tema en cuestión. Y parece chiste, y a veces uno arropado bajo el tema de poder descansar un poco, ser un poco más temperante. A veces uno se escuda sobre eso, Robert, para dejar de estudiar, para dejar de comprometernos en favor del Evangelio de Dios. Y hace bastante falta, Robert, más hombres y claro que mujeres también, pero que se comprometan. No solamente en un sentido de yo me comprometo, Robert, a que cada vez que tú generes una transmisión, yo voy a estar ahí. No me refiero a eso. Yo me refiero a un compromiso, Robert, de salirte un poco de tu zona de confort y empezar a dar los ejemplos necesarios a las personas que lo necesitan. Y yo sé que cada vez que cuando tú te preparas para dar un estudio, primero estudias tú. Cada vez que tú vas a acercarte a una casa a dar algún estudio bíblico, a consolar a una persona, es porque tú lo tienes que haber creído previamente. Entonces, ¿qué pienso yo de aquellas personas que no han estado generando esos compromisos con Dios en favor de su evangelio? Es porque no existe nada adentro. No puedes dar algo de lo que no tienes. Y aquí en ese caso, Noé en particular, dio bastante y se comprometió a tal grado que fue la burla de su generación. ¿Era posible que llegara la lluvia? Sí o no, no lo sé. El punto fue de que él se comprometió a tal punto que lo dio todo lo que tenía. En todo lo que vamos a leer, si nos estamos dando cuenta, cada personaje se está destacando por algo en particular, pero que tiene que ver todo con tema de la fe. ¿Cómo lo ves, Robert? Y bueno, en primer lugar valoro que me hayas dado la razón en la discusión, así que muchas gracias. Y no, en segundo, la historia de Noé me hace sentir un poco mejor por el hecho de que me da una esperanza. Me da la esperanza de que yo puedo llegar a ser llamado hombre de la fe. Que quizás un pecado como el de Noé, eso no invalida el reconocimiento que Dios le da a la persona que tiene fe y que se aferra, ¿no es cierto?, a Él en esos momentos importantes, ¿no es cierto? Que Dios, o sea, busca que seamos perfectos, pero si caemos está ahí para levantarnos y después eso no nos desacredita, ¿no es cierto? La historia de Noé nos da esperanza. Pero bueno, en la parte que a él le tocó, no es como hoy, que yo te digo, bueno, va a venir una lluvia que va a inundar todo. O sea, en ese tiempo no llovía. Antes del diluvio, la lluvia no existía. La sierva de Dios cuenta que la tierra se regaba a través de un vapor que subía de la tierra por las mañanas. No conocían lo que era una lluvia, no conocían lo que era que esté nublado, no conocían los rayos, no conocían los truenos. Eso sí que fue fe, ¿no es cierto? Decir, bueno, vamos a construir una cosa rara que no existe, que tiene que navegar sobre las aguas. Quizá Noé habrá estado en un lugar de tierra seca a kilómetros y kilómetros de la fuente de agua más cercana y,
Y sin embargo, o sea, para construir un barco así, vos tenés que estar viendo el diluvio. Y esa es la fe, ¿no? Es la certeza de lo que no se ve. O sea, Noé lo vio al diluvio, no necesitó esperar que se ponga nublado como todo el resto, que cuando se cerró el arca, 7 días antes empezaron a ver una nubecita, otra nubecita, un par de relámpagos, y ahí llegó el terror. Noé ya había visto esas nubes, eso nublado, esos truenos, esa inundación, la había visto. Y eso es lo que Dios rescata de él para ponerlo en esta lista entre los hombres de la fe, aún no siendo perfecto. Fíjate que siguiendo esa idea, qué difícil puede ser tener que tomar una decisión así al vacío. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos estado en esta situación, tal vez en una cuestión, tal vez muy sencilla, que bajo el contexto de vida que ha llevado Roberto dirás, vale, o sea, eso no es fe. Bueno, ok, yo lo entiendo, pero para el momento y el contexto que esa persona le pasó, generó tal vez en él un impacto muy grande. Aquí no se está discutiendo qué evento en tu vida puede ser peor y qué evento menos peor para poder determinar que lo más terrible puede ser este acto de fe. No, no, no. Estamos hablando un poco acerca de las decisiones que se hacen en favor de Dios. Y estas decisiones en favor de Dios son las que son contadas hasta ahora, que lo vamos viendo en Hebreos 11, son las que son contadas como actos de fe y son las cosas que vamos a seguir viendo, por ejemplo, en el caso de Abraham. Creo yo de que los que hasta ahora se han narrado, Roberto, aquí en Hebreos 11, Abraham es el padre de la fe y por muchos es de las personas que manifestó grandes contrastes en su vida, grandes contrastes en su vida, y nos da la pauta para poder entender de que en un mismo hombre se pueden vivir dos formas o dos actitudes para tomar decisiones en Dios, hacia Dios. Así que vamos a leerla. Eso sí, igual nos va a tomar un poquito más, pero vamos a avanzar. Por la fe, en el versículo 11, versículo 7, por la fe Noé, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salió como las estrellas del cielo en multitud y como la arena de innumerable que está en la orilla del mar. Hasta aquí. Aquí va a causar un poco de risa tal vez, o un poco de sonrojarnos por lo que tal vez vamos a decir, pero para que estos dos ancianos pudieran tener oportunidad de concebir, tuvieron que acercarse nuevamente como marido y mujer. Esto, desde el punto de vista actual, con alguien joven, relativamente joven, no tendría por qué existir más complicaciones. Pero hablando en el contexto en el cual se vivía Abraham y Sara, hombre y mujer ya de avanzada edad, recordemos que Abraham, si no mal me equivoco, tuvo una edad de 140 años, algo así, no recuerdo muy bien. O sea, estaba prácticamente anciano, y si lo comparamos tal vez con Matusalén, bueno, era un joven, pero en el contexto de su vida ya era un hombre grande. Pero para poder ser llamados el padre de la fe, tuvo que actuar. Volvemos al mismo contexto de lo que leíamos hace rato con Noé. Actuó. Él tuvo que ir y, como dice en la palabra del Señor, tuvo que conocer a su esposa, y del fruto de esto nació Isaac. Algo que tenemos que aprender nosotros hoy, y de lo cual es el motivo por lo que estamos acá, y a mí me ha llamado bastante la atención, es de que el mundo cristiano tiene que empezar a guardar silencio en muchísimas cuestiones y a empezar a poner en práctica lo poco o lo mucho que han aprendido. Vuelvo a repetir, el mundo cristiano y nosotros tenemos que guardar silencio un poco, empezar a escuchar la voz de Dios, y esa información que tienes hasta ahora, ponla en práctica, porque si no, tu fe no se va a desarrollar.
no se va a desarrollar por la cantidad de información que tengas, no se va a desarrollar por la cantidad de cosas comprobables que tengas que decir al mundo, se va a ejercitar por las veces que las pongas en práctica. Para que Abraham pudiera concebir junto con su esposa a Isaac, tuvieron que conocerse nuevamente, tuvieron que tener intimidad nuevamente y entender de que ahí estaba la promesa. Muchas veces en lo cómodo de nuestro sillón, en lo cómodo de nuestros trabajos, en lo cómodo de muchas cosas, no hacemos los sacrificios suficientes. La palabra del Señor también lo dice, bueno, yo tengo fe sin obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mis obras sin fe, y empezamos el juego y nunca vamos a acabar. Entonces, Roberto, ¿qué piensas de todo eso? ¿Cómo observas esta actitud, tal vez, de este mundo laodicense, del cual no somos ajenos? Ojo, no es que ya Roberto y yo estemos afuera de todo eso, sino entendiendo un poco de nuestros problemas que tenemos, queremos transmitir esta necesidad de conocer que para tener fe tenemos que cosa practicar. Y bueno, otra cosa de las que leía en el libro este, El deseado de todas las gentes, es que uno de los problemas que habían tenido los fariseos es que ellos no habían entendido que la palabra de Dios tiene vida. Era simplemente información, y hoy en día pasa, ¿no es cierto? Principalmente en aquellos que por ahí estudian teología, en alguna carrera universitaria, o que aún siendo laicos, pero juegan como si fuese una carrera, como decías tú, ¿no? De adquirir conocimiento, de adquirir textos, de memorizar. Y la palabra de Dios es una palabra viva. Jesús dijo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Si la palabra de Dios, si la Biblia no produce un cambio, no produce transformación en quien la lee, es porque la está considerando de una manera errónea, ¿sí? La palabra de Dios tiene que vivificar, tiene que transformar. La palabra de Dios hace que Cristo viva en nosotros. Entonces, esa es la forma de poder comprobar si el camino que estamos siguiendo es correcto o no. Porque si esperamos hasta el final, a ver hasta dónde llevaba el camino, va a ser muy triste, ¿no? Porque es como tirar una moneda a ver si sale cara o cruz, y bueno, está bien, era el camino correcto o me pierdo. Pero Dios nos da herramientas suficientes para que en el camino nosotros vayamos auditando a ver cuáles son los frutos que está dando nuestra vida, cuáles son los frutos que la gente ve en nosotros. Y ahí lo uno con lo otro que vos decías, ¿no es cierto? La Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y se nota muchísimo, voy a hablar en mí, ¿no? Se nota muchísimo. Si yo estoy constantemente leyendo la Biblia, lo que van a ver de mí son los frutos del Espíritu. Si yo estoy constantemente viendo noticieros, leyendo noticias en redes sociales y viendo a cuánto tipo se aparece en YouTube, seguramente lo que van a ver en mí es justamente el reflejo de lo que quieren esas personas, ¿sí? Y sabemos que tanto en redes sociales como en YouTube, como en el noticiero, se puede encontrar de toda clase de información. Y muchas veces no sabemos discriminar, porque necesitamos que haya algo prendido todo el día. Cuando nos quedamos a solas, si como Jesús vamos a la montaña, nos empezamos a encontrar incómodos, porque no sabemos qué decirle a Dios, porque tenemos que empezar a confesar y tenemos una lista de 350.000 pecados y tampoco queremos comprometernos a cambiar, porque sabemos que si le prometemos a Dios hay que cumplirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos la radio para que todo el tiempo haya algo que nos esté distrayendo. Vemos un video, enseguida seguimos al otro y seguimos al otro y nos recomienda otro video y continuamos. Y lo mismo en Facebook y lo mismo en Instagram. Y así vamos llenando nuestra mente de cosas, nuestro corazón de cosas. Y depende de cómo o cuál sea ese contenido, va a ser después lo que yo termine haciendo o cómo termine actuando y lo que la gente vea de mí, ¿no es cierto? Y bueno, la Biblia lo que produce es paz. Si bien la Biblia encontramos el apocalipsis, los dragones, los jinetes y todas las cuestiones que mucha gente a veces lo vincula con el terror,
El fin de todo mensaje bíblico es la paz, es el amor de Dios. Cuando, cuando el mensaje que nosotros damos produce ansiedad, produce miedo, produce éxtasis, es porque ese mensaje no está viniendo de la Biblia, está viniendo de cualquier otro lado. Eso que mencionas ahora es muy cierto y muy preocupante porque yo quiero pensar que no, pero veo que existe una cantidad muy significativa de cristianos en cualquier ramo que exista el doctrinal, o sea, no solamente adventistas, evangélicos, presbiterianos, no importa a cuál me estoy refiriendo, pero siempre va a haber este grupito de personas que en favor de la doctrina sana hacen una reforma o hacen un llamado al cambio. En la Iglesia Católica también existe esta corriente renovada. Siempre, en todos los grupos sociales, siempre hay quienes buscan lo fundamental o ser más fundamentalista. No sé cómo expresar. Eh, pero esto no significa estar más allegado a Dios. O sea, el que tú tengas el interés de regresar a las bases doctrinales de tu fe que tú ahora estés siguiendo, no significa que estés más apegado a Dios. Lo que te da a ti la certeza de estar apegado a Dios es los frutos que Él te da tan pronto tú estés cercano a Él. Ahora que estoy fuera de la ciudad y que tengo oportunidad de sembrar, donde vivíamos antes, vivíamos en un tercer piso, teníamos una plantita que estaba verde, estaba bien, con buena tierra, tenía agua, pero por el ángulo de la ventana, desde que la sembramos hasta que nos mudamos, nunca le dio el sol. Esa plantita nunca dio flores. Tan pronto la trajimos aquí lo que sobra es el sol, así que la pusimos en su maceta, la colocamos en el pequeño jardincito que tenemos, y no solamente esta florecita, esta mata dio su flor, sino que en lugares donde supuestamente tiramos desperdicio orgánico, crece un tomate, tenemos una piña, tenemos un montón de cosas que antes solamente ocasionaban gusano. Y ya, ahora está generando vida, porque está expuesto a algo que les da vida. Si eso lo traemos a lo que ahora estamos viviendo y el conocimiento que ahora obtienes, ya sea por redes sociales, por noticieros, por lo que tú quieras, está ocasionando gusanos y no frutos, algo está pasando en tu vida. Algo está pasando que no es Dios el que te está dando ese celo para moverte, para darte las fuerzas suficientes que la mañana temprano te levantas, ves lo que tengas que ver, ves las notas de interés que tengas que ver, republicas las notas de interés que consideras que el mundo tenga que conocer, pero ¿por qué no, en vez de eso, vamos con el vecino, vamos con el del frente, vamos con nuestros propios hijos, con nuestra propia esposa, que tal vez no crea en la fe que tú crees, y vamos a lo básico, vamos nuevamente a esto que hace tiempo, tal vez podemos decir, hace rato que eso es de kinder, Roberto. Dime si las trompetas son a futuro o al pasado. Yo ya estoy para conocer ese tipo de cosas. No me traigas ese tema de fe que lo tengo bien definido. Entonces, antes, este material orgánico que yo tenía en casa generaba gusanos. Ahora que lo estoy colocando en un supuesto lugar para composta, acabó saliendo unos tomates, una planta de chile y un montón de cosas porque ya está el sol, que es lo que le está dando vida. ¿No se te hace que eso a veces es lo mismo en nuestra vida espiritual? ¿No te parece que a veces estamos generando bastante contenido que se nos está haciendo gusano en nuestra vida? Y sí, 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 es así. Y creo yo que es porque no estamos preparados para escuchar la voz de Dios, ¿no?
ni física ni espiritualmente. Esa vocecita que a vos te habló para que mantenga distancia, generalmente no la podemos escuchar porque estamos con otras cosas prendidas ante nuestros oídos. Está la radio, está la tele, está YouTube, está Facebook. Y si no está eso, somos nosotros los que nos embotamos no cuidando nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros estuviésemos atentos y tuviésemos esa sed, esa desesperación por escuchar la voz de Dios, nuestros caminos serían totalmente diferentes. Y bueno, eso que decías vos, ¿no es cierto? De que la fe, bueno, es un temita que ya lo entiendo. Eh, a los hermanos que nos siguen viendo, que bueno, de hecho ahí aprovecho a saludar a Santiago y a Stalin, que hicimos una serie sobre justificación por la fe. Si de verdad hubiese sido un temita tan fácil de comprender, la sierva de Dios dice que la lluvia tardía ya hubiese descendido sobre el pueblo de Dios. Y sin embargo, no descendió, fue rechazada por ellos en ese entonces y sigue siendo rechazada por el pueblo de Dios en este momento, ¿no es cierto? Tenemos que aprender más a mirar a Jesús y a esta lista de héroes de la fe que aparecen acá en Hebreos 11. Ahí, allá se estaba adelantando un poco Matías, que dice, lean Santiago 5:17. Dice, habla de Elías, que también como un hombre con todas las pasiones, pero en su fe se destacó. Y sí, vamos a llegar ahorita a esos puntos, a hablar acerca de cómo estos héroes de la fe mostraron esta debilidad que tal vez para muchos sea una cuestión de cómo, o sea, ¿que no acaso acaba de descender fuego del cielo y fundió prácticamente la piedra, fundió todo, y después llegó un mensajero que le dijo, dice Jezabel que te va a hacer lo mismo a ti? Ya, suficiente, se fue huyendo, corrió. O sea, ¿cómo? Exacto, pero ese hombre fue un Elías. Estamos llamados nosotros a ser los nuevos Elías. Obvio, sujeto a las mismas pasiones, pero también sujeta a las mismas victorias, y es por eso que estamos acá. Vamos a seguir leyendo porque, fíjate, Roberto, yo creo que esa transmisión en particular me está gustando. Ya llevamos 56 minutos y no pasamos del versículo 10. Así que creo yo de que si Dios nos permite vida, igual vamos a empezar a hacer este tipo de cosas tan pronto tengamos oportunidad de congregarnos. Les gracias a todos los que están aquí conectados. No piensen de que esto ha sido súper planeado. Estamos tratando de compartir con mi amigo Roberto algo que en particular a mí me llamó la atención en mi estudio personal esta semana, y le dije, ¿sabes qué, Robert? ¿A dónde vas a ir hoy? ¿A qué bello jardín te va a llevar tu automóvil el día de hoy? Y él me respondió, no, estoy en cuarentena. Entonces, aprovechando un poco este tema, igual aquí en México andamos un poco similar, nos quisimos juntar, platicar entre amigos, que ustedes pudieran también compartir sus puntos de vista, tal cual como lo hizo Dora, como lo hizo Matías. Y estamos acá platicando un poco, pero yo veo, Robert, que es igual, lo podemos dividir en dos secciones y sencillo, nos llevamos otra hora. Pero vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué te parece, Robert? Sí, sí, estabas por el 14, tenías que leer, creo que el 13 Sí, ya lo sí, sí, habías 14. leído. Ahí, El 15, vamos a seguir el 15 y dale. vamos a empezar a ver lo que es Jacob, Moisés, José, Moisés. Bueno, el 15 dice, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecida, su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, y ojo aquí con esta expresión, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí Abraham tomó una decisión terrible. Yo hasta hace muy poco no tenía ni idea de qué era esto. Yo sé que Roberto es más experto en este sentido que yo, pero pronto, tan pronto he tenido a mi hijo,
hay algo que puedes hacer y hay otra cosa que nunca podrás hacer. Y es entregar a un hijo para que sufra por algo que no se merece. O sufrir en particular. Aquí Dios le hace una solicitud muy fuerte a Abraham. Muy, muy fuerte a Abraham. Y la respuesta que él tuvo según la palabra de Dios fue, si él me lo pide, es porque él me lo puede volver a regresar, ya que él tiene su palabra comprometida, donde él juró por sí mismo y él la va a cumplir. De ese nivel de fe estamos hablando. ¿Cómo estamos ahorita con nuestra fe? ¿Cómo estamos en la práctica de nuestra fe? Yo no sé si vamos a ser llamados en breve a tener que tomar ese tipo de decisión. Yo no sé si los tiempos que se vienen ahora nos va a hacer a llevar a que tomemos ciertas decisiones terribles como algo como esto. Y si llegara a pasar así, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser la decisión que tenemos que tomar por Dios? Yo no estoy diciendo de estas decisiones súper sencillas que a veces me decían, Arturo, ¿qué vas a hacer cuando te pidan que vayas a trabajar en sábado? No voy. O sea, así de sencillo, no voy. Oye, Arturo, pero ¿qué pasa si tienes que tener este tipo de trato por tu trabajo? No lo hago. Las cosas sencillas y que puedo hacerla, oro al Señor y que me dé fuerzas para no hacerlo. Las cosas que están fuera de mi alcance y que no controlo, se las dejo a mi Dios. Hoy por hoy es algo sumamente decirlo a través de esta transmisión, pero todos los días vamos a estar siendo sometidos a ese tipo de decisiones, tan fácil como lo es abrir tu celular, bajar un poco, ver las historias de Facebook y de repente te encuentras ahí con un video que tú como hombre e hijo de Dios no debes de ver, pero estás con el dedo para ver. Desde esa sencilla, de eso tan sencillo que puede ser, agarras tu dedito y le das para arriba, o simplemente horas primero antes de abrir tu celular en el día, estamos siendo llamados a tomar decisiones en favor de Dios. Y si esas pequeñas cosas que hoy pueden ser debilidad para ti, no las estás superando, no esperes a que Dios te mande a probar. A ver, Dios, ¿cuándo va a ser el día que me pongas a prueba para que entregue a mi hijo? Porque si esa sencilla actividad que es levantarte y adorar a Dios no lo estás haciendo, bueno, eso no lo digo yo, lo dice en la palabra cuando se refiere de si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo va a ser cuando tengas que correr con los de a caballo? Entonces, ahí Roberto, ¿tienes algo que comentar? Sí, yo por ahí siempre fui un poco contrario a todos en este sentido de que para mí es más fácil ser fiel en algo, en una sola cosa tremenda, que en lo cotidiano. En mí, es como que todo lo que es adrenalina, decir, bueno, tengo que ir al Vaticano a predicar y me cortan la cabeza. Y bueno, vamos, ¿qué me importa, no? Pero quizás después en el día decir, yo no tengo que comer esto, o no tengo que mirar esto. Uy, dije algo que no tenía que decir. Y ahí es donde está lo complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que sea emocionalismo, todo lo que sea sensacionalismo, todo lo que nos genera adrenalina en la mente, la ley dominical, la persecución, el decreto de muerte, tus derechos, o sea, todo eso te genera como una cuestión de que vamos a la montaña rusa. Pero, ¿qué pasa cuando eso no está? ¿Qué pasa cuando eso que te altera, cuando eso que te genera esa adrenalina no está? Cuando son las cosas comunes de la vida, lo que, lo que te piden que seas fiel a Dios. Cuando dependes solamente de tu relación con Dios. ¿Qué pasa? ¿Soy fiel a Dios igual? O sea, o no puedo. O en lo común, en lo poco, en lo chiquitito, resulta que como no me mueve las hormonas, entonces ahí caigo.
necesito siempre de algo externo que me esté, que me esté moviendo para tener fe y tener confianza en Dios, o tengo una fe y confianza en Dios porque todos los días me levanto y le busco en oración y todas las decisiones que tomo son en base a escuchar su voz. Y ahí yo creo que viene uno de los mayores problemas en la actualidad. Es cuando incluso eh, algunas cosas de la Biblia, cuando son tomadas de una mala manera, también son negativas. Dios dio las profecías, ¿no es cierto? Y los cumplimientos. Pero si yo hago de eso el centro de mi vida, lo más importante, o sea, no oro, no canto, no ayudo a los demás, pero estudio las profecías que son buenas, ¿no? Y me la paso todo el día diciendo, ay, ya viene, ay, uy, se cumple, ay, 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 y con este presidente de Estados Unidos, ahí sí viene la ley dominical. Y pasan 5 presidentes y 6 presidentes y la ley dominical no vino. ¿Cómo es mi vida en mi casa? ¿Cómo es mi vida en secreto? ¿Cómo es mi vida con mi familia? ¿Llevo a mi familia a los pies de Cristo? ¿Estoy yo a los pies de Cristo? ¿O necesito que venga la ley dominical? Lo triste es que cuando de verdad pasen las cosas de en serio, las cosas graves, ahí es donde se va a ver ese ejercicio de la fe diaria y cotidiana, y la mayoría no vamos a estar preparados. Eso es lo triste, ¿no es cierto? Que Satanás nos engaña incluso con aquellas cosas que incluso pueden ser buenas cuando están ordenadas en su debido lugar, pero cuando las prioridades están cambiadas, se vuelve tan malo como la comida. O sea, comer una naranja, ¿es bueno? Sí. Ahora, me como 30 kilos de naranja y voy a tener un problema bastante importante, ¿no? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Tal cual, tal cual. Nos quedamos en el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Ahí creo yo de que estamos en el entendido, pero me llama la atención aquí en el 20. Dice, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, no solamente le afectó a él, sino que este ejemplo de vida también afectó a sus hijos. O sea, ellos estaban viendo la transmisión de fe que tenía, la fe que tenía su padre, su abuelo. Por obvias razones, lo que tenía que seguir era eso. Eso que dices es muy práctico. En mi juventud, no puedo decir así, tal vez mi padre en su conocimiento que tuvo, no fue, según los estándares de ahora, el mejor padre, el padre más de que, bueno, no hay que sacar el látigo para no pegarle al niño porque se va a traumar. No era exactamente de esos padres. Ya Roberto sabrá a lo Pero que me refiero. saliste derechito. Sí, ya se agradece, ¿no? Pero recuerdo de que mi padre en aquel tiempo no teníamos esa tecnología, y para hacer un estudio él tenía una concordancia de esos libros así enormes. Ponía su Biblia Jerusalén, que por acá está, por acá anda. Ponía otra Biblia, tenía como 3, 4 versiones de Biblia, sacaba la escuela sabática y estudiaba. Cuando llegaba a un punto que no entendía, agarraba, revisaba las 4 versiones que tenía y se iba a la concordancia, y así estaba. Yo sé que ahorita es súper fácil esto, Roberto, con la aplicación de la Biblia en el teléfono, comparas las versiones y ya está. Pero el ver a mi padre sentado, o sea, con su luz, con todas las Biblias y todo, yo me le quedaba mirando y digo, ¿por qué? Y tal vez de chamaco uno no entiende a ciencia cierta que lo que está haciendo, pero esta influencia positiva que él tuvo, directa o indirecta, generó algo en mí. ¿Estamos generando nosotros algo en nuestros hijos? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo nos están percibiendo? ¿Cómo nos están percibiendo nuestro primer círculo de familia? A eso estamos llegando, porque el punto que vamos a ser cuestionados muy pronto va a ser por una fe como la probada para Elías, como probada para Abraham. Y esas cosas chiquitas que tal vez no desencadenan estas emociones, como dice Roberto, si no lo estamos haciendo, van a ser estos pasos que tenemos que ir cumpliendo, y en lo poco o en lo mucho tenemos que dar prueba de a quién tenemos con nosotros. Y
A ver, Robert, te veo ahí No, con... que por algo fue Abraham llamado el padre de la fe, ¿no? Es como un hito a mirar a través del tiempo y por eso lo miraban Jacob, Esaú y después todo el pueblo de Israel seguía repitiendo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham, de Claro, Isaac. Nuestro padre Abraham decía, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy cantamos canciones, ¿no? Nuestro padre Abraham, lo seguimos recordando, ¿no? Eh, deberíamos, deberíamos meditar y pedirle a Dios que nos ayude a ver cuál es el camino que tenemos que seguir para que, justamente como decías tú, ¿no? Que aquellas personas en las que generamos influencias eh, puedan ver en nosotros personas con errores, con caídas, con pecados, pero con una fe inquebrantable, ¿no? Con la certeza de que Dios nos puede transformar, con la certeza de que cumple sus promesas todos los días, de que las va a seguir cumpliendo, ¿no? Así como miramos a Abraham, que cada uno de nosotros podamos ser un hito así también para las personas que nos ven. claro. Ahí un saludo a Carlos que se conectó. Hace un comentario que dice, Pedro estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús, pero con la espada en la mano. Estaba dispuesto a morir como héroe, pero no de forma vergonzosa, despreciando y desechado por todos. Ahí un saludo, Carlos. Igual un hermano que tiene un par de una serie, ha acompañado con nuestro hermano Daniel Benjar. Gracias por estar por acá, platicando un poco acerca de todo esto. Y sí, tiene razón el hermano, ¿no? Acerca de, Que te conozcan.org. Le pasamos la así, publicidad para tal que lo cual, busquen. ahí. Exacto, bueno, yo los escuché en Spotify. Yo sé que Roberto no es la persona que escuche temas, yo sí. Los escuché, me eché toda la serie en audio y bueno, súper recomendado también esa parte. Y bueno, siguiendo la idea que coloca Carlos, queremos, queremos ser cristianos héroes, ¿vale? O sea, queremos ser cristianos que queremos morir, como lo decías tú hace rato, publicando tal vez este comentario que está próximo a ser borrado en Facebook y que, bueno, tú eres el que lo va a hacer notar, a que llegue la voz más lejos, pero si nos damos cuenta y nos vamos viendo que estos héroes de la fe están siendo notorios no por, por las cosas grandes que tal vez hicieron. Eso estamos todos completamente seguros que fueron héroes. Pero en la intimidad, esos pequeños errores, esos tropiezos, eso es de lo cual nosotros queremos hoy destacar y no es para que lo hagamos, sino para que entendamos que hombres que hicieron tales proezas también estaban sometidos a pasiones. Y tal vez la diferencia que tenemos nosotros con ellos es de que, como dice Carlos, no estamos queriendo salir con la espada en la mano, tal vez a luchar con todo el mundo, a pelearnos contra el molino, pero no queremos avergonzarnos. Y creo yo de que empezar a dejar el yo, a dejar esto que nos mueve, lo cual nos ha traído hasta ahora aquí. Yo no sé por qué estás tú ahora mirando esto, no sé cómo llegaste al cristianismo, yo no sé cómo llegaste. Se quedó tildado nuestro hermano. Vamos a ver si lo recuperamos. Pero a mí me encantó, ¿no es cierto? Todas estas historias que, que estamos viendo. Y me acuerdo también de Juan el Bautista. Creo que ahí justo regresó Arturo. Pero bueno, estaba recordando a Juan el Bautista, ¿no? Que incluso le sucedió como a Elías. Se preparó en el desierto, tuvo escasez de todo, eh, no fue reconocido por los hombres, se lo puede considerar un hombre de una fe tremenda, preparó el camino para el Mesías, pero de repente fue preso, pasó un par de semanas preso y ya ahí envió a sus discípulos a que pregunten, ¿y eras tú el que había de venir? Y ahí vemos la duda, ¿no? Bueno, ahí te recuperamos, Arturo. Estaba comentando ahí sobre Juan el Bautista, ¿no? Ahí vemos enseguida la duda de un hombre que Jesús dijo,
de mujer en este mundo no ha nacido una persona mayor que Juan el Bautista. Sin Claro, embargo, después de haber visto que el Espíritu de Dios, que rayos de la gloria de Dios habían descendido sobre Jesús, ahora le pregunta, ¿y eres tú o es otro? Y yo con lo que me quedo es con eso, ¿no? Que lo que nos marca quizá no es ni el mayor evento en el que hemos tenido fe, ni tampoco nos marca el peor momento de debilidad y el peor pecado, sino que lo que Dios ve es una estabilidad a través del tiempo, ¿no? El caer y saber regresar a Dios, el haber pecado y haber vuelto, y el seguir creyendo que el mejor camino es Cristo viviendo en nosotros y habernos levantado. Bueno, vos mencionabas a David, toda la sarta de pecados que cometió, asesino, violador, adúltero, y sin embargo es llamado hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Este mensaje no es salgamos a pecar porque Dios igual nos valora, ¿no? Pero es a pesar de, a pesar de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestras dudas, el hecho de sostenernos de Dios, como se sostuvo Jacob, que era un hombre con un montón de debilidades, pero cuando le apareció Cristo para luchar, lo agarró con una fuerza que no fue humana. Lo agarró, no lo dejaba ir, empezó a salir el sol y Cristo tuvo que utilizar un poder sobrenatural para torcerle el muslo, porque si no Jacob no lo dejaba. Le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas, ¿no? Y esa por lo menos la invitación de mi parte es que aprendamos que a pesar de las debilidades podemos ser llamados hombres de fe solamente si nos tomamos de Cristo, así como se agarró Jacob y le dijo, o sea, hasta que no vivas en mí, hasta que no tenga tu vida espiritual en mí, hasta que no me bendigas, hasta que no me acompañes, yo no te voy a dejar ir. tal cual. Y yo creo, Roberto, ahí, bueno, ya me logré conectar. Ahí afortunadamente pensé que no estaba entrando, no sé qué problema tenía ahorita aquí el sistema que estamos utilizando para conectarnos, pero yo creo que ha sido de bastante interés esta plática que hemos sostenido, Robert. Realmente hemos avanzado poco en el capítulo, vamos como a la mitad y llevamos una hora realmente dialogando, o sea, no estamos comparando Biblia, estamos sacando un poco los comentarios que tenemos en la mente. Y a mí me ha gustado bastante y por lo que me han estado comentando por acá, que bueno, no los tengo a todos, les agradezco a todos. Acá están Noé, Juan Carlos y un par más que están conectados en Telegram. Desafortunadamente en Telegram tiene un problema que luego no alcanzamos a ver a todas las personas que están conectadas. Gracias por hacerlo de esta forma. Gracias por los que están ahora conectados a través de Facebook. Yo creo, Robert, que si tú me lo permites, igual la próxima semana podemos seguir un poco con esto, así platicado. Si alguien tiene algún comentario, lo puede dejar aquí, nos los puede enviar por privado, nos puede mandar un audio de voz, como ustedes gusten, podemos ir tomando sus ideas. Por lo menos seguir con esta idea de héroes de la fe, así platicada, la próxima semana, si Dios nos lo permite. Creo que ese horario está muy bien, digo, a mí me parece bien. No sé qué te parece, Robert. Totalmente de acuerdo y también me encantó esto que salió hace un par de horas nada más, así eh, eh, por, por repentinamente, ¿no es cierto? Por un deseo. Así que ya nos comprometemos entonces a estar el sábado que viene a esta misma hora, continuando en donde quedamos. Vamos a continuar ahora con la experiencia de Jacob, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y seguimos, porque ya te advierto, cuando lleguemos a David, yo tengo bastante que decir de David. Aparte, el Señor Jesús se me hace alguien que es muy semejante a nuestras pasiones, muy semejante a nuestras pasiones. Igual Elías, ahí el adelanto que hizo Matías acerca de él, y bueno, muchas cosas más. Y igual yo no puedo decir, pero por lo menos el 11 sí lo terminamos, porque el capítulo 12 de Hebreos también está buenísimo, ¿eh? Hablando acerca de esta continuidad. A ver, yo no voy a hacer un adelanto nada más, como dicen esto, un Un tráiler, ¿cómo spoiler, se dice? un spoiler. Un spoiler. Dice el 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que ese contexto viene después de todos los héroes de la fe. Así que si nos queda claro el tema de la fe. Bueno, ahí parece que nuestro hermano otra vez tuvo algún problemita. Vamos a ver si lo recuperamos. Pero la idea es entonces que nos volvemos a encontrar el sábado que viene, ¿sí? Para seguir con esta segunda parte. Gracias a todos por haber estado. Ahí también veo que se agregó Ena Marchena y Gaby Aguilar. Así que bueno, saludos también a ellos. Y a ver si te tengo ahí, Arturo. Sí, sí, sí. Ahí Ya, está. ya estamos. Creo que estamos empezando estamos probando un sistema, perdón, hermanos, por ahí, por tal vez las caídas que hemos estado teniendo. Estamos probando siempre nuevas formas para poder transmitir de la manera más efectiva a todos ustedes. Y el día de hoy estamos probando un nuevo sistema que yo creo, Robert, que tiene un límite con respecto al tiempo. Entonces, Pero parece. me hubiera caído yo y a mí acá me funciona No, todo perfecto. De hecho, creo que el problema es de señal porque tu cámara, cuando te baja la señal de internet, se te desfiguraba la cara y ahí es cuando por ahí después venían las caídas. Pero bueno, sí, sí, sí. estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, así que yo le agradezco a todos los que se están sumando, a Gaby, a Matías, a Ena, a Marchena, a Carlos, yo creo que ya los saludaste a todos, a Stalin, gracias por estar, yo sé que en tu condición hay un bastante problema para poderte conectar y aún así lo haces, pero bueno, entonces, ¿qué te parece, Robert, si terminamos con una oración? Vamos a terminar este momento y pues bueno, deseando que puedan estar con nosotros en la próxima semana, ya nos comprometemos, este video lo vamos a bajar, lo vamos a subir en YouTube para que alguien que lo quiera localizar por allá también lo tenga. Así que, pues bueno, vamos a hacer una Si me oración. dejas agregar, quería aprovechar, bueno, que hay varias Claro, personas para un motivo de oración, ¿no? Así como hemos estado orando por Leandro y por su mamá también cuando estuvieron en enfermedad. Quizás muchos ya lo sepan. Yo tengo a mis 3 hijitas que están pasando por el COVID, no solo ellos, sino son 2 casas en el mismo terreno, son 10 personas que están todos contagiados. Y bueno, el abuelo de ellas ahora está internado, así que bueno, hay mucha gente que me está acompañando a orar por ellos, no solo por la parte física, sino también por la parte emocional, espiritual, psicológica, que es una parte muy difícil de sostener en el encierro, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios están con su mamá. Han tenido algunos síntomas, pero bueno, les agradezco si pueden ayudarme a orar por ellas y también por la parte de la familia de su mamá. claro, claro, súper en cuenta ese tema, así que ya ahí también hay un par de peticiones colocadas. Robert, te voy a pedir nuevamente que puedas orar, se me está cayendo un poco la señal, no me quiero Perfecto, quedar colgado, así que perfecto. Bueno, los que puedan, que nos acompañen, por favor. Gracias, amado Padre, por esta linda oportunidad que nos diste de estar juntos entre hermanos, por las bendiciones que nos regalas de poder estar en libertad, poder estudiar tu palabra, poder compartirla. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a enfocarnos en lo que tenemos, que ayudes a dejar toda la ansiedad en tus manos de cosas que aún no suceden, que aún no vienen, y que por sobre todo nos ayudes a ser conscientes de poder tener una relación contigo en lo cotidiano, en lo diario, en lo chiquito, en lo común. eh, que nuestra fe y que nuestra relación contigo no estén basadas en cosas externas, sino que nos podamos acostumbrar a vivir oyendo tu voz, así como cada una de estas personas que hoy hemos repasado en tu palabra, que podamos seguir algunos de estos ejemplos en lo bueno y especialmente poder mirar a Cristo, quien es nuestro gran ejemplo en esta vida, que también nos muestra cómo estar aferrado a ti y cómo hacer tu voluntad eh, muriendo totalmente a nuestro yo, a nuestra voluntad, a lo que a nosotros nos parece bien y poder siempre buscar tus caminos, tu palabra, tus principios. Gracias también por esta nueva semana que comienza y te pido una bendición muy especial sobre cada uno
de mis hermanos, sobre Arturo, sobre todos los que están también conectados y sobre todas las personas que también van a ver este material, que puedas bendecirlos en esta semana y por sobre todo que aumentes nuestra fe para poder sobrellevar todas las dificultades que nos toque en esta semana, sabiendo que justamente la prueba produce paciencia y eso es también lo que ayuda a aumentar nuestra fe. Te agradecemos por todo sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Robert, gracias por dar un poco de tu tiempo. Gracias a todos los que han estado conectados. Nos estamos entonces escuchando la próxima semana. Primeramente, el Señor que nos dé fuerza y continuamos con ese capítulo porque quedó bastante interesante. Y bueno, comentarios pueden dejarlos ahí debajo de este video, en privado, por inbox, por Telegram. Hay formas para podernos conectar. Así que nos estamos viendo entonces, hermano. Bendiciones y saludos a todos. Bendiciones. Buena semana. Buena semana.